Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche. En esta ocasión, pues vamos a conversar con el ingeniero Osiris de León, una persona entendida en la materia que tiene que ver con huracanes, asuntos de terremoto y sobre todo geólogo, una voz autorizada en el país, incluso es un referente en América Latina, en los canales de televisión. Cuando hay estos fenómenos atmosféricos, pues el ingeniero Osiris de León siempre está dispuesto. Vamos a conversar con él esta noche sobre el paso de la tormenta Laura, el huracán Gonzalo, los efectos que esto dejó para el país en aspecto de infraestructura vial, en aspecto, problemas de carreteras, ríos, infraestructura en todo sentido. Buenas noches, ingeniero Osiris León. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando con ustedes después del paso de la tormenta Laura, que ya al llegar a Puerto México se convirtió en un huracán terrible, poderoso, monstruoso huracán, categoría 4, casi categoría 5, que impactó Luisiana con vientos por encima de los 240 kilómetros por hora. Apenas le faltaban unos 7 o 8 kilómetros por hora para llegar a huracán categoría 5 y un campo nuboso que te descargó hasta 9 pies de agua. Imagínate tú, toda el agua que te está cayendo en una zona donde caen 9 pies de altura de agua, todo se te inunda. Quiere decir que siempre es importante hablar de esos temas porque en temporadas ciclónicas, y todavía nos queda septiembre, octubre, noviembre de temporada ciclónica, pues muchas cosas pueden ocurrir de frente a la sociedad en la que vivimos. Podemos decir, ingeniero, que nos hemos preparado, República Dominicana se ha preparado para algo normal, que es recibir la temporada ciclónica. Cuando digo esto, veo en el caso de las EDES y los ayuntamientos que podan los árboles, tratan de que los árboles que están cerca de los circuitos, pues eliminar las ramas, limpiar los invernales, pero en sí, ¿qué hace el gobierno para ayudar, para mitigar que los efectos de los huracanes sean lo menos drásticos y lesivos y dañinos a la infraestructura y a la vida humana? ¿Hemos avanzado con el tiempo? Hemos avanzado en lo que tú has citado y no hemos avanzado en lo último que tú has mencionado. Ciertamente las EDES podan y la poda es buena, es correcta porque te permite que el viento pase sin derribar el árbol. Esa es la idea del otoño al invierno. La gente no sabe que en el otoño se caen las hojas para que cuando venga la brisa fuerte del invierno en los países del norte, el viento pase libremente y no tumbe el árbol. Es un mecanismo de la naturaleza. La mayoría de la gente no lo conoce, pero es por eso que se caen las hojas en otoño. El árbol está pelado, totalmente pelado, y el viento puede pasar. Aquí lo estamos haciendo, las redes lo hacen, las telefónicas lo hacen, pero necesitamos ahora entrar a la última parte de tu enfoque, Giovanni. Viviendas y vidas. ¿Por qué permitimos durante décadas y más décadas que la gente se nos emplace en zonas de inundación? En zonas que le corresponden al cauce del río, del arroyo, de la cañada. Lo que pasó en los ríos no debió haber ocurrido, porque es una cañada que es para drenaje de la escorrentía que se produce cuando llueve de manera torrencial. Ocurre que de repente vino una persona y es una casita al lado de la cañada. Y al mes viene otro, y luego otro, y en 10 años tú tienes 200 casitas pegadas de la cañada. Mientras no hay lluvias, no hay problema. Cuando llueve torrencialmente, como te llovió ahora con Laura, Laura te descargó 230 milímetros de lluvia en la parte norte de Santo Domingo. Toda esa zona de Santo Domingo Norte te cayeron 230 milímetros de lluvia. Ese es todo el agua del mundo. Era natural que la cañada creciera desbordada. Ahora, cuando se desborda y ese terreno que hay ahí no es roca como el Mirador, eso es arcilla, y todo el que vive en Arroyo Hondo lo sabe, el que vive en los ríos lo sabe, el que vive en los prados lo sabe, el que vive en el kilómetro 9 de la Duarte lo sabe, el que vive en Villamella lo sabe, el que vive en La Puya lo sabe. La arcilla se lava, se erosiona, se va cuando hay una crecida del río, del arroyo de la cañada. Entonces, creció, socavó, debilitó la base y encima de eso vino la carga de viento, produjo un empuje vertical y es como si una persona te estuviera dando un pie a ti y otro te estuviera empujando por la espalda.
te hace caer. Dos efectos actuando simultáneamente sobre una vivienda, un arroyo crecido, desbordado, con fuerza extraordinaria, socavando las bases de la casa, se debilita, se inclina un poquito y el viento termina de hacer el trabajo. Todo eso es falta de un ordenamiento territorial, que es un mandato del artículo 30 de la Ley Ambiental 6400. Si tuviéramos ese ordenamiento territorial, no tuviéramos la gente emplazada. Mira lo que se hizo en la Barquita. En la vieja Barquita se desmontó el asentamiento humano y se llevó a la gente allá arriba. Luego se siguió con Domingo Sabio, que es la Ciénaga y los Guandules. Pero al hacer el inventario en la Ciénaga y los Guandules, nos encontramos con gente que ya había sido desalojada de la vieja Barquita y se le había dado apartamento en la nueva Barquita. ¿Por qué si usted tiene un apartamento en la nueva Barquita, usted aparece con casitas en la Ciénaga y los Guandules? Ah, es que yo las alquilo y yo vivo de eso. No, pero ya le dimos una casa. Usted no me puede estar construyendo marginalidad peligrosa en los ríos de este país. Hay gente que ha desarrollado, Giovanni, Junior, pueblo dominicano, la cultura de vivir de la orilla del río. Y si no estoy viviendo yo per se con mi casita ahí, tengo 5, 6, 7, 8, 10 casitas de alquiler. Y se la alquilo a Giovanni, se la alquilo a Osiris, se la alquilo a Junior y vivo de eso. Entonces no se va a terminar el problema nunca. Porque ocurre que cada vez que tú le compras la casita a alguien como Estado para sacarlo de ahí, él va y hace 4. Nos pasó un caso ahí en Domingo Sabio. A un señor se le pagó en la tarde en su casa. Se le entregó su cheque. Se fotografió recibiendo el cheque. Fue al banco y cambió su cheque. Entonces su vivienda fue demolida. Ya porque ya se la había comprado. Y ese era el compromiso. Era para demoler y desmontar todo eso y dejarlo como área verde, área ecológica, área libre. A las 3 de la mañana el señor vino, recogió los materiales y levantó su casita de nuevo en el área, no en el mismo sitio, pero un poco más abajo. Hubo que mandar a militares a desmontarle la casita y amonestarle verbalmente. Él entendía que él podía, que él había vendido esa casita que estaba ahí ya y me pagaron mi casita, pero yo puedo hacer otra casita allí. Y después, si quieren, me compran mi otra casita de allí. Entonces es una mecánica que hemos construido en la sociedad dominicana y hay que educar a la gente respecto al alto nivel de peligro que eso implica para su vida y la de su familia. Entonces aquí necesitamos un plan de ordenamiento territorial de forma tal de que los 50 metros marginales al cauce del río estén prohibidos para emplazamiento. Y si es un río grande, que sean 150 o 200. Un río como el Osama debe tener un margen de 150 metros desde la orilla hacia afuera, donde usted no pueda construir nada, absolutamente nada, es muy para que extenso. por ahí transita la crecida. Es muy extenso y muy bravío. Sí. Claro, debe hacerse y tenemos que hacerlo. ¿Qué hicimos en la vieja Barquita? Se desmontaron todas esas casas después que se compraron, se le dio a la gente apartamentos ahí arriba, pero en el área desmontada se hizo un programa de reforestación. Y para evitar que la gente corte los árboles, a cada árbol se le puso el nombre de una figura pública, o de un artista, o de un director de medio de comunicación, o de un beisbolista, de alguien conocido, para que la gente respetara esos árboles. Y ahí están creciendo. Eso tenemos que hacerlo en todos los ríos. En Uvilla, en Habanero, en Pescadería, en Jaquimella, ya en el Yaque del Sur. Hay que hacer eso. Hay que desmontar los asentamientos humanos a la orilla del río Yaque del Sur. Pero tenemos que hacerlo en el Bajo Yuna. Desde que tú sales de Cotuí hasta llegar a la zona de Sánchez, pasando por Arenoso, por Villarriba, por Ceiba de los Pájaros, por Los Contreras, por Los Peinados. Hay que desmontar todos esos asentamientos humanos. Porque cuando se desborda el río Yuna y tú le subas el río Camú y le subas el río Jaya, es obligatorio que haya una inundación. Yo advertí 2 días antes de que íbamos a tener inundación en el Bajo Yuna. Pero no porque sea una adivinanza, es que ya sabemos que en cada tormenta eso se inunda. No hay que ser conocedor de meteorología, ni de hidrología, ni de hidráulica, para saber que el Bajo Yuna se nos va a inundar. Se nos inundó cuando la tormenta Noel, cuando la tormenta Olga, cuando la tormenta G. En cada tormenta se nos inunda el Bajo Yuna. Entonces ya lo sabemos. Entonces desmontemos esos asentamientos humanos que están ahí
Dejemos un parque ecológico lineal y que la gente respete ese parque ecológico lineal. Creo que el ingeniero se ha metido a la parte más importante y posiblemente la más complicada de todo este tema, que sufrimos cada año cuando se presenta una tormenta. Son los mismos lugares que son afectados, no hay uno nuevo, son los mismos. Pero resulta, y aquí hay un tema que me gustaría verlo con usted. Usted mencionó la necesidad de la ley de ordenamiento territorial, que de hecho está ahí en el Congreso, si mal no recuerdo, no ha sido todavía sancionada y tiene un tiempo esperando, que debe servir como un instrumento para generar políticas públicas para cumplir con ella, porque de nada nos sirve, ingeniero, tener la ley si no hay voluntad política para que se cumpla. Fíjese cómo usted mencionó ahorita al general Pichirilo, si mal no recuerdo, que en una entrevista nos dijo, nosotros tenemos un mapa de todas las zonas vulnerables de la República Dominicana. Digo, bueno, muy bien, ese es un aplauso, ese es un avance, pero ¿qué vamos a hacer con ese levantamiento? ¿Guardarlo? ¿O hay un plan estratégico para movilizar a las personas que haya que movilizar, o a lo mejor mejorar las viviendas? Que si la tienen a raso piso, pues subirla un poco, porque hay muchas formas de cómo mitigar esta situación. Sí, mira, eso es así, Junior. Realmente el mapa existe, yo lo he visto, lo tiene la Comisión Nacional de Emergencia, lo tiene la Defensa Civil, lo tiene el Centro de Operaciones de Emergencia. Es un levantamiento exhaustivo porque tú sabes que la Defensa Civil tiene delegaciones en cada región. Así es. Y esta delegación levanta la información de campo, porque son los que acuden cada vez que hay una lluvia torrencial a ver dónde se inundó. Y ya ellos de memoria saben qué se inunda y qué no se inunda. Y van directo a la zona que se inunda. Ahora, hay que entrar a esa fase a la que tú te refieres, la voluntad de desalojar la gente. Pero no es solamente desalojarlo. Ya Balaguer lo hizo. Balaguer los sacó de los Sama y los llevó a las caobas. Y al año todos habían vendido los apartamentos de las caobas y habían vuelto al río Sama. ¿Cuál es el argumento que ellos nos dan siempre? Que lo sacan del sitio donde está su hábitat, sus amigos, sus compadres, sus primos, su fuente de ingresos, y que se le lleva por allá a un lugar donde ellos están solos, desamparados y sin empleo. Pero yo no creo, yo no estoy convencido de que sea así, Junior, Giovanni. Yo entiendo que hay mucha gente que ha desarrollado un modo de vida de la orilla del río, y que yo me pongo a vivir a la orilla del río rogándole a Dios para que venga una tormenta y crezca el río y me lleve mi casita, y ahora yo estoy damnificado y yo convoco a los medios de comunicación y le digo que yo estoy damnificado y que el gobierno me tiene que ayudar porque yo soy un humilde padre de familia y hay que buscarme un apartamento, y el gobierno de buena fe me da un apartamento y me voy con la familia, pero entiendo que ya a los 6 meses el gobierno se olvidó de que me dio ese apartamento. Y ya yo comienzo a hablar con Giovanni, a ofrecerle la venta del apartamento. Logro vender el apartamento a buen precio, precio barato, porque no me costó nada, y vuelvo y me pongo de nuevo a la orilla del río. Entonces ahí es donde hay que combinar el mapa del que te habló de Luna Pichirilo con una voluntad estatal que esté apoyada en una legislación, que es la misma ley de ordenamiento territorial, que tal y como tú dices, todavía no ha sido aprobada. Fue conocida por una de las cámaras, aprobada, pero todavía no está promulgada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que concatenar ese mapa con esa ley de ordenamiento territorial y establecer en la ley que esa es zona prohibida de asentamiento. ¿Qué ocurre? Que cada vez que yo te saque a ti de una zona marginal y te lleve a otra zona, con cualquier acuerdo que te dé para alquilar una casa, que te compre esa casita y te dé otra casita modesta, como sea, ya yo no puedo permitir que alguien venga. ¿Cuál es el problema? Que aquí se cambia uno por uno, y a veces uno por dos, y a veces uno por tres. Te saco a ti, dejo eso sin vigilancia, y el lugar donde estabas tú, dentro de 4 meses, ahora hay 3 casitas. Se me multiplicó el problema. En Montegrande, cuando yo fui a hacer el estudio para la presa de Montegrande, en el año 91,
habían cerca de 30 casitas. Al momento en que el gobierno anunció que iba a hacer la presa, comenzó aquello a llenarse. Y finalmente ya, cuando fui la última vez, ya habían 400 casitas. ¿Por qué? Porque la gente cuando sabe que hay un proyecto importante del gobierno o hay un plan de desalojo y reubicación, la gente coge para allá y comienza a emplazarse allá. Y te llegan de madrugada, te llegan tarde de la noche y de repente tú llegas a un sitio donde tú habías estado yendo durante 1 año, 2 años, 3 años y de repente tú ves 50 casitas nuevas y todo eso. No, esos son una gente que llegaron antes de ayer y levantaron sus casitas ahí. Lo vi en Navarrete, en mi pueblo. Saliendo de Navarrete para Esperanza, un día cruzo y veo como 100 casitas ahí. ¿Qué? Bueno, invadieron una propiedad y dijeron, esto es mío. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que ejercer su papel regulador de uso de suelo y su papel protector de la ciudadanía, en el sentido de que no te me pongas al peligro, porque si te pones al peligro, voy a utilizar la fuerza pública para desmovilizarte y llevarte a otro lugar. Entonces, mientras no lo hagamos así, Junior, Giovanni, pueblo dominicano, vamos a estar multiplicando los asentamientos humanos a orillas de ríos, arroyos y cañadas. Para nosotros convencer a la gente de Domingo Sabio, que es la suma de la Ciénaga y los Guandules, de que ahí no se podía construir, fue un poquito difícil. Chequete la rueda de prensa que tuvimos que hacer en el COE, que me tocó a mí la vocería y luego a Patricia Cuevas. Y al otro día la gente estaba rebelde con nosotros. No, Ciro no sabe de eso, él no vive aquí, el que vive. Porque esa zona es un lodazal, por eso se llama la Ciénaga. No es por otra cosa que se llama la Ciénaga. Eso siempre ha sido una ciénaga. Y la gente se fue metiendo y metiendo y metiendo, clavaba 4 palos dentro del lodazal y entonces ponía una tabla y ahí dormía. Entonces eso hay que desmontarlo porque eso es peligroso. Y con el cambio climático, Junior, cada año vamos a tener más tormentas, más huracanes. ¿Qué ocurre? Tú tuviste la suerte, como todo el pueblo dominicano tuvo la suerte este año, de que hay polvo del Sahara. Y el polvo del Sahara impidió que Isaías se convirtiera en un huracán categoría 2 o categoría 3. Y que el mismo polvo del Sahara impidió que Laura llegara aquí como huracán categoría 2. Por eso el daño fue menor. Si no hubiéramos tenido todo ese polvo del Sahara, y yo lo había adelantado en algunos análisis en la Z y muchos medios de comunicación, hubiéramos tenido situaciones mayores. Ahora, esa gente es la que más sufre, esa que está a la orilla del río. Entonces, es la gente que está más expuesta al peligro, expuesta a morir. Lo de Jimaní, mira cómo pasó lo de Jimaní. 2 de la mañana se desborda el Río Blanco, se llevan 1.800 personas entre haitianos y dominicanos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que tenemos que desocupar las zonas de los cauces de los ríos y las márgenes para que la gente esté en lugares altos, lugares seguros, no inundables. Y eso es una tarea de todos. Y al ciudadano hay que convencerlo de que estando ahí, él está en alto nivel de peligro junto con su familia y que él no debe poner su familia a ese nivel de peligro. Por tanto, el mapa que tenemos disponible de zona de inundación, en lugar de ir ampliándolo, hay que ir achicándolo, desmontando gente de aquí, de allí, de allá, y dejar todo eso como parques ecológicos lineales, donde se prohíba de por vida los asentamientos humanos. Yo creo que en todo eso, ingeniero, influye mucho, primero, la falta de educación por un lado, la necesidad, porque mucha de esa gente, yo creo que sí que hay gente que vive de eso, pero la mayoría lo hace por necesidad, porque no tiene un lugar diferente donde construir un techo para su familia. Y otros, después que están ahí, no le niego, ven la oportunidad que se le puede presentar. Eso que hay una conjugación de factores, pero soy de criterio de que la mayoría de la gente que está en esos lugares no es por decisión propia, es más por necesidad. No tiene, imagínese usted, yo digo aquí vamos a ponerlo aquí en la ciudad, a la orilla del río Sama. Yo no creo que mucha gente quiera vivir ahí. Si tiene la posibilidad de ir a otro lugar, que aparezcan 4 o 5 como eso que usted menciona, que a pesar de haberle facilitado un apartamento, vuelven al lugar, eso es verdad. Pero no creo que sea la mayoría. No sé qué usted opina en ese sentido. Mira, el que comenzó con los programas de desalojo fue Trujillo, por allá por años 56, 57, 58. Y gente que Trujillo sacó de ahí de Guachupita,
de Gualey, volvieron al lugar. Después Balaguer continúa ese programa cuando llega en el 66. Y toda la gente, se hizo un inventario luego, que Balaguer sacó, volvieron a la orilla de los Amas. Eso es lo que lleva a Balaguer a emitir un decreto prohibiendo la entrada de materiales de construcción en las márgenes de los Amas. Y ese decreto estuvo vigente hasta 1996. Con el cambio de gobierno en 1996, ellos van donde el nuevo presidente de la República y le dicen que era injusto que no se les permitiera entrar ni bloc, ni varilla, ni cemento, ni plancha de zinc, ni playbook, ni nada de construcción. El presidente nuevo, de buena fe, sin conocer el origen del problema, deroga el decreto. Y al otro día que ello se densificó, de la noche a la mañana, que te entraron ahí miles de personas, pero ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Eso le da un motivo para reclamarle al Estado un nuevo emplazamiento. Las experiencias que hemos tenido en el Estado, en diferentes programas de este tipo de reubicación, es que la gente busca la manera de volver. Y no solamente pasa ahí, Junior. Mira, te puedo contar la historia brevemente de la Rosario Dominicana. Cuando empezó la Rosario en el 75, había 40 casitas en Los Cacaos, inventariado con la fotografía aérea del Instituto Cartográfico Militar y del Instituto Geográfico Universitario, 40 casitas. Inmediatamente aquello se densificó desde que empezó la operación minera. Se llegó a un acuerdo con el gobierno de Balaguer de sacar a esa gente de ahí y comprarle la propiedad. Entonces se da el dinero, a todo el mundo se le compra y se le entrega el dinero a Monseñor Flores, obispo de La Vega, que vaya y le entregue el dinero. Él le entrega el dinero. A los 3, 4 años otra vez está el problema, la zona de Los Cacaos llena de casas. Otra vez el gobierno Balaguer le dice, mire, saquen a la gente de ahí, cómprenle para que se vayan de ahí, y la Rosario vuelve y le compra y se van. Entonces 4 o 5 años después vuelve el problema otra vez con gente. Entonces de nuevo el gobierno se resuelve. Se le encarga por tercera vez a Monseñor Flores que entregue los cheques, y cuando Monseñor Flores va a entregar los cheques y ve el público que está ahí para recibir los cheques, se espera un momentito, toda esta gente que están aquí tuvieron en la entrega anterior de cheques y tuvieron en la primera entrega de cheques, porque fui yo que entregué los cheques. No puede ser posible que por tercera vez le estemos entregando cheques a la misma gente del mismo sitio, si le hemos dado los cheques precisamente para que se vayan de este sitio, se vayan lejos. ¿Cuál es la excusa de ellos? Dame frente a emoción. No, monseñores, que está la zona de nosotros, por aquí que nosotros vivimos. Nosotros no vamos de este sitio, pero no, vamos a ir a otro sitio cercano, no podemos ir lejos de aquí, porque por aquí es que vivimos y por aquí es que nos conocemos todos, nos quedamos por aquí. Entonces, bajo ese esquema, Junior, el problema se te convierte en un círculo vicioso. Bien difícil. Bueno, Bien eso difícil, es así. ¿verdad? Ingeniero, ya vimos un poco la incidencia humana, ya sea por necesidad, por oportunidad, por lo que sea que se asientan en estos lugares. Me gustaría saber cómo están los planes de mantenimiento de presas y ríos. Menciono ríos porque antes de iniciar formalmente en el aire la conversación, le ponía ejemplo de el Yaque del Sur, allá a los lados de Tamayo, Uvilla, Vicente Noble. En este caso solo se desbordó para la parte más baja, Uvilla, El Jobo. Sin embargo, un factor que pudo influir muchísimo es que ese río tiene años que no se le da mantenimiento, es decir, que no se ayuda, que no se canaliza. Y yo no sé qué estamos haciendo. Las autoridades, yo pongo este ejemplo, me imagino que así están los demás ríos del país y las presas. Sí, mira, es así, Junior. Si tú haces memoria, recordarás que cuando el huracán George y aquel vertido de la presa de Sabaneta, sí, que provocó una tragedia en la Mesopotamia, la zona de Vicente Noble y de Tamayo quedaron prácticamente tapadas de lodo. Cubrió a Vicente Noble y a Tamayo. Desde ahí hasta llegar a la zona del aeropuerto María Montes, eso no hay inundación. Pasando por Pescadería, por Uvilla, por Tamar, por Jaquimelle, todas esas comunidades. Entonces, se ha sugerido muchas veces que todo ese tramo del río Yaque del Sur, desde Vicente Noble hasta llegar a la desembocadura, se mantenga en un programa de limpieza de sedimentos. Tener de manera fija
palas mecánicas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos sacando el sedimento, porque es la cuenca baja del río. La cuenca baja siempre lleva sedimento fino, lleva limo, lleva arcilla y lleva arena fina. Arena fina. Entonces tú puedes sacar ese material de manera permanente y darle algún uso en la región. A la arena le das un uso, a la arcilla. Son materiales que tienen uso. No son usos iguales, pero tienen uso. Tú puedes usar la arcilla para relleno convencional en terraplén. Tú puedes usar la arena para construcción. Tú puedes usar el limo donde tú necesitas un material no plástico. Entonces tienen uso, pero hay que hacerlo. Pero eso mismo te pasa en el Yuna. Eso te pasa en el Yaque del Norte. En el Yaque del Norte, desde Castañuelas hasta Montecristi, es el mismo escenario. Cada vez que hay un vertido en la presa de Tavera, tú tienes el mismo problema en la línea noroeste. Cada vez que te llueve torrencialmente en Jarabacoa, tú tienes un problema en el río Camus, en La Vega y Cuenca Abajo. Entonces, los problemas son conocidos. Lo que necesitamos es intervenir. ¿Cómo? Organizando el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Medio Ambiente para que trabajen de la mano, coordinados. Entonces, se le informa a la población mediante 1, 2, 3, 4, 5 reuniones distintas en la alcaldía, con la iglesia, o con las iglesias, para incluir todas las iglesias, con los rotarios, con los clubes de leones, con la sociedad de padres y amigos de la escuela, con todo el mundo, para que todo el mundo tome conocimiento de qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cuál es el beneficio. Yo fui, por ejemplo, el pasado año comisionado por el gobierno para ir a La Vega a una rueda de prensa con todos los medios de comunicación a explicarle a los medios de comunicación y a las autoridades municipales por qué era necesario canalizar el río Camus frente al proyecto de El Riguito. Y la gente lo entendió. En principio la gente no quería el proyecto, pero luego entendió la razón desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, digo, así sí es verdad. Entonces, yo creo que si se le da la explicación detallada, en una voz autorizada, que sepa del tema, que pueda explicarle en detalle a la comunidad y que pueda responder cualquier inquietud de la comunidad y que la comunidad vea que lo que se va a plantear ahí y lo que se va a hacer ahí es correcto desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista ambiental y que aquello no es comercial, sino que es ambiental y es social. Entonces funciona. Aquí ha habido una mezcla desde los años 70 con la extracción indiscriminada de materiales de los ríos, que obligó a Balaguer a emitir la ley 123/71 que prohibía la extracción de materiales del río, porque en Nigua, en Nizao y en Yubaso había una depredación. Desde ahí, cada vez que la gente ve una pala mecánica y un camión en un río, entiende que está depredando el río. Entonces lo que se necesita es explicarle a la gente quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué garantías hay para la comunidad, para la sociedad y para la autoridad de que lo que se va a hacer bien y que la propia comunidad fiscalice, supervise. Yo le dije eso a La Vega, yo dije, miren, ustedes como medios de comunicación y como autoridad municipal están convocados a supervisar ese trabajo y que ustedes vean qué se saca y a dónde se lleva lo que se saca, para que ustedes vean que eso no va a ir para una ferretería, no va para un almacén, sino que se pone en los laterales. Lo que se está buscando es aumentar la sección de tránsito para que cuando haya una lluvia torrencial, esto no se inunde. Y al final la gente lo entendió, lo aplaudió y lo apoyó. Entonces, tenemos que hacer eso en el Yaque del Sur, tenemos que hacerlo en el Yuna, tenemos que hacerlo en el Yaque del Norte, tenemos que hacerlo en el Masi Pedro, tenemos que hacerlo en las márgenes de los Amas. Es decir, hay que hacerlo en muchos lugares del país y necesitamos entonces utilizar recursos humanos que tengan conocimiento del tema, experiencia en el tema y que tenga suficiente credibilidad frente a la sociedad para que la gente sepa que lo que se va a hacer es lo correcto y es lo que mejor procede en ese momento determinado. Si la sociedad se convence de que eso es válido, lo va a apoyar. Es como las presas. La gente te reclama que draguen las presas. ¿Pero por qué? Porque la gente sabe que nunca se han limpiado las presas y que las presas tienen ya 40 años algunos y 45 años otra. Tavera tiene ya 45 años y nunca ha sido limpiada. Con su permiso, ingeniero, nunca.
vamos a dejar ese tema después de la pausa, porque la verdad que vamos a hablar precisamente del tema de las presas, la debilidad que ha tenido el Estado Dominicano en los últimos años con el problema del abastecimiento de agua, y precisamente ese tema de la presa lo vamos a tocar después de la pausa. Señores, conversamos con el ingeniero Osiris de León, experto, geólogo, sobre todo conocedor del tema de la materia de sismos y problemas ambientales, meteorológicos. Con él conversamos esta noche y vamos a una breve pausa y venimos con la parte final del programa de la noche de hoy. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el ingeniero Osiris de León, geólogo, una voz autorizada en materia de asuntos atmosféricos y sobre todo de problemas de terremotos que siempre pues, es normal que tengamos en nuestro país y en la cuenca del área del Caribe. Pero en esta parte me gustaría conversar con el ingeniero Osiris de León sobre la necesidad de que el país se abastezca de suficiente agua para ser suficiente ante la crisis que hemos tenido por lo menos en los últimos años de escasez de agua. Y vamos a escuchar de él cuáles serían los consejos al Estado Dominicano, al país, en relación a mantenimiento de presas, construcciones de presas y ver cuáles son los lugares más oportunos o los lugares que se pueden construir esas presas para invertir en estas áreas y además hacer crecer el campo y la agricultura. Mira, Giovanni, tú has escuchado hablar, como todos nosotros hemos escuchado hablar reiteradamente por los últimos 20 años del tema del cambio climático. Y se ha advertido desde el año 93, cuando yo fui a las primeras reuniones del IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que teníamos reuniones en Sao Paulo, Brasil, que el cambio climático nos iba a crear dos problemas graves. Por un lado, largas sequías y por otro lado, lluvias torrenciales en momentos de tormentas y huracanes. Y que entonces tú tenías que buscar una solución intermedia. Y la solución intermedia eran las presas. Que cuando te llueve torrencialmente por una tormenta o por un huracán, toda esa agua no se vaya al mar, si tú la retengas en las presas. Y desde ahí tú la controlas para las sequías. Ocurre que tú tienes en el país 34 presas, ahora tienes la número 35, que es Monte Grande, y tú puedes almacenar hasta el día de hoy 2.500 millones de metros cúbicos de agua. ¿Podemos contar con ella, ingeniero? ¿Perdón? Podemos contar con ella porque la han prometido tantas veces que uno no sabe. Sí, mira, Monte Grande ya está, Monte Grande se construyó, yo fui varias veces con el director del INDRE, con Olgo Fernández, los túneles de desvío están hechos, el muro se está levantando, el vertedero se está trabajando. Yo tengo la esperanza de que en el año 2021 terminemos a Monte Grande. Y una vez terminada Monte Grande te va a actuar como un contraembalse de Sabanayegua y de Sabaneta. Recuerda que tú tienes también el Yaque del Sur a Palomino, pero Palomino solamente es una función hidroeléctrica. Entonces el agua que sale de Palomino entra a Sabanayegua. Pero cuando tú turbinas en Sabanayegua, el agua se pierde en el mar. No tienes dónde aprovecharla. Cuando tú turbinas en Sabaneta, el agua se pierde en el mar. No tienes dónde aprovecharla. Monte Grande te va a impedir que esa agua se pierda en el mar. Cuando tú turbines en Sabanayegua, el agua va a terminar en Monte Grande. Y cuando turbines en Sabaneta, el agua va a terminar en Monte Grande. Y de Monte Grande tú vas a sacar agua para 700,000 tareas de tierra que vas a irrigar en la región suroeste y para los 3 acueductos, para Ona, Bauruco e Independencia. Entonces ahí tú tienes ese tema resuelto, pero no lo tienes resuelto en el caso de la región fronteriza. El río Artibonito es un nuevo río más grande del país y tiene 4 sitios de presa identificados. El Corte 1, el Corte 2, Pedro Santana y Joca, que es un afluente del Artibonito, pero que está relativamente cerca del Artibonito. Hay un conflicto con Haití porque Haití tiene una sola presa, que es la presa de Peligre, y está sobre el río Artibonito. Entonces Haití argumenta que si República Dominicana represa el Artibonito y el Joca, ellos se quedan sin agua. Entonces son temas limítrofes, un tema de relaciones internacionales que en algún momento hay que sentarse a conversar, a negociar y llegar a un acuerdo. Porque en realidad el río nace en República Dominicana y transita en República Dominicana. Si de manera secundaria
llega a Haití, ya ese es otro tema. Pero tú tienes derecho a utilizar un río que nace en tu territorio y que corre en tu territorio. Eso es legítimo, ahí no hay ninguna discusión. El Artibonito nace en la cordillera central, en la zona fronteriza, pero del lado dominicano. Y tú tienes derecho a aprovecharlo en el corte 1, tienes derecho a aprovecharlo en el corte 2 y tienes derecho a aprovecharlo en Pedro Santana. Y Joca es un río totalmente dominicano. En ningún momento llega a Haití. Joca está en la cordillera central, en el extremo occidental, por allá, por la zona al norte de las matas de Farfán y al oeste de San Juan de la Maguana, y corre en territorio dominicano. Entonces hay que represarlo. Pero tú tienes el río Baní, que no tiene ninguna presa, y Baní tiene escasez de agua. Tú tienes el río Amina, que necesita una presa. Tienes el río Guayubín, que precisamente ahora se están haciendo los estudios para la presa de Guayubín, y yo espero que no más allá de un año se pueda comenzar con la construcción. Por ejemplo, en el caso de la presa de Las Placetas, al sur de Santiago y de San José de las Matas, ese contrato llegó a adjudicarse a una empresa brasileña, pero no se llegó a iniciar porque no fluyeron los recursos internacionales del préstamo que se había concertado para ese proyecto. Hacia el este del país, tú tienes el río Iguamo, el río Soco, el río Sanate, el río Duey, el río Chabón, que no están represados y que entonces son aguas que se están perdiendo permanentemente en el mar. Entonces ahí hay que desarrollar un proyecto de captación, aprovechamiento y distribución del agua en la región este, sobre todo pensando en un acueducto regional para la zona que va desde Boca de Yuma hasta Miche. Tú no tienes una presa en esa zona. ¿Y a qué se ha debido esto, ingeniero? ¿A qué se ha debido esto que en el transcurso de los años en el este no tengamos presa? ¿Problemas de geológicos? Se ha debido a dos razones. Sí. En primer lugar, no hay suficiente agricultura como la hay en el Cibao y en el sur. En segundo lugar, porque la planicie costera oriental, que es esa plataforma de roca caliza que comienza aquí en la capital y que llega hasta Bávaro, tiene la bondad de que donde quiera que tú perforas te da agua. Pero eso tiene un límite. Cuando tú sobreexplotas, es como cuando tú sobregiras tu cuenta en el banco, termina en rojo. Cuando tú sobreexplotas el acuífero, comienza a dar agua salada. Y el agua salada no retrocede. En Boca Chica, ya ese acuífero está salinizado en una franja de 15 kilómetros hacia tierra adentro. Ya tú no puedes aprovecharlo ahí. Cuando me tocó hacer los estudios para el campo de Pozo, Brujuela Casuí, que es el que abastece el acueducto de Boca Chica, tuvimos que irnos más arriba del Batey Victorina, porque hasta ahí estaba llegando la intrusión salina. En Bávaro y en Punta Cana tenemos áreas donde la intrusión salina llega a 3 y a 4 kilómetros tierra adentro. Entonces ahí estamos un plan de gestión de las aguas superficiales y subterráneas en función de varios estudios que se han hecho. Primero, se hizo el Plan IACAS, donde me tocó participar desde el principio hasta el final. El Plan IACAS era Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas. Es el más completo estudio de aguas subterráneas que se ha hecho en toda la región del Caribe. Lo hizo el gobierno dominicano con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por la Tajal Consulting Engineer de Israel y una contraparte dominicana de profesionales del más alto nivel. Éramos 30 profesionales dominicanos que estábamos ahí desde el año 81 hasta el 83, inventariando todo el agua subterránea de la República Dominicana. Luego se hicieron estudios complementarios que lo hizo una firma italiana llamada Aquater. Toda esa información está disponible. Lo que hay que hacer es tomar esa información ahora y comenzar a planificar el uso del agua superficial y del agua subterránea. Con eso, entonces vemos dónde necesitamos presas y buscar los préstamos para esas presas con una buena noticia que te voy a dar a ti. Bueno. Y a Junior, y en la siguiente, las presas son las únicas obras públicas que se pagan en 4 años ellas mismas. Tú tomas un préstamo de 200 millones de dólares para una presa y esa presa se paga sola en 4 años. Tavera le costó a Balaguer 46 millones de dólares y Tavera produce 50 millones de dólares al año en agua para Santiago, para Moca y para los sistemas de riego de la línea noroeste. Valdesia le costó a Balaguer 45 millones de dólares y te produce más de 50 millones de dólares porque le da el agua de la capital, el agua de San Cristóbal, el agua de Baní,
Pero el agua de los canales Marcos Cabral y Nizao Najayo es el río mejor aprovechado que hay en la República Dominicana, el río Nizao. Tiene 4 presas, Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. 4 presas en un mismo río. Y se está pensando hacer una 5ª presa allá arriba, a la altura de San José de Ocoa, camino a Rancho Arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que eso tenemos que repetirlo en todas las cuencas hidrográficas. El río Yaca del Norte tiene una sola presa, que es la presa de Tavera. Y el río Bao tiene una sola presa, que es la presa de Bao. Y cada uno de esos ríos puede tener 3, 4 o 5 presas. Tú tienes que, el río Yuna, presa grande tiene una, que es la de Atillo. Y en sus afluentes hay 2. En el Río Blanco está la presa de Río Blanco, que es un afluente del Yuna. Y en Constanza, en Tireo, tiene la presa de Pinalito, que es un afluente del Río Blanco. Quiere decir que en la cuenca del Yuna tú tienes 3 presas, una grande y 2 pequeñas, pero tú puedes tener ahí 5 o 6 presas más en la cuenca del Yuna, porque tú tienes el proyecto de Alto Yuna, que está en la confluencia del río Yuna, el río Blanco y el río Las Avispas, ahí a la altura de los quemados de Bonao. Me tocó hacer los estudios ahí en el año 2002, y es un proyecto que está casi listo para licitar y comenzar a construir. Entonces son muchos los proyectos que están aquí listos. El INDRI tiene en carpeta más de 10 proyectos de presa listos a nivel de diseño, solamente esperando recursos para comenzar cada uno de esos proyectos. Ingeniero, la verdad es que interesante las informaciones que aporta sobre la situación de las presas y la necesidad de la misma, e inclusive con la identificación de los potenciales lugares donde deberían construirse las que faltan. Pero al inicio de la conversación, usted planteó que hay presas que tienen 45 años y que posiblemente nunca se le ha dado el debido mantenimiento, es decir, que su capacidad de almacenamiento está sensiblemente afectada. Entonces, si se trabajara esa parte, ¿cómo impactaría positivamente al almacenamiento de agua en la República Dominicana? Si esto necesariamente implica poder reprogramar los procesos y los tiempos de construcción de las nuevas presas. Mira, tú puedes incrementar la capacidad de almacenamiento de las presas del país en un 30% con un programa de limpieza. 30. Tavera, que es la más vieja de las grandes, que es del año 75, 74, Tavera nunca se ha limpiado. Entonces le entró la crecida del yaque del huracán David y la tormenta Federico. Le entró hemos hecho inventario en todas las presas y batimetrías en todas las presas. Los mayores volúmenes de sedimentos le han entrado con los huracanes y con las tormentas. Y no hemos sacado ese material de ahí que está acumulado. Si tú vas a Valdesia hoy día, te vas a encontrar que los sedimentos están en la obra de toma de la hidroeléctrica. En Valdesia tú tienes 2 turbinas de 27 megavatios cada una. Y ya se están limitando. La CAS tiene 2 obras de toma para el acueducto de Santo Domingo, cada una de 3 metros cúbicos por segundo. Y los sedimentos están ya llegando a la obra de toma más bajita. Lo que quiere decir que si te siguen subiendo los sedimentos, o paras el bombeo de agua, o el agua te va a salir cargada de sedimento, o entonces tú limpias el embalse. Que eso quiere decir que estamos convocados obligatoriamente a un programa de limpieza de las presas. Yo lo intenté en los últimos 2 años. Es un tema costoso, porque si tú lo contratas, te cobran entre 50 centavos y $1 por cada metro cúbico de material que saquen. Tratamos de buscar empresas productoras de agregados que vinieran a su costo, no al costo del Estado, se emplazaran ahí y sacaran el material y se lo llevaran y nos dejaran la presa limpia. Lo que ocurre es que si las empresas están lejos de ahí, no quieren, porque dicen que el costo del transporte los saca del mercado. Entonces hay que motivar a empresas constructoras, a empresas productoras de agregados que estén cerca de cada una de las presas, que vengan y se emplacen ahí con todas las normas ambientales, con la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, saquen ese material y se lo lleven para su uso. Es como que Giovanni Almonte tiene una fritura donde él vende frito verde, y entonces Junior Espinosa tiene una granja de cerdo.
Entonces, a Junior le conviene recoger la cáscara de plátano que produce Giovanni. Pero si de repente Giovanni quiere venderle la cáscara de plátano cara, entonces ya Junior dice, no, así no me conviene. Entonces, es buscar un mecanismo mediante el cual alguien que necesite agregado venga, se emplace ahí a su costo, sin que el Estado le pague un centavo, saque el material, se lo lleve con la condición de que nos deje la presa limpia. Porque si no, entonces el Estado va a tener que contratar una empresa que le bote el material y esa empresa le va a cobrar entre 50 centavos y $1. Cuando tú tienes 50 millones de metros cúbicos, te van a cobrar 50 millones de pesos. Entonces es mucho dinero para el Estado, para una sola presa. Y los equipos para ejecutar este trabajo de mantenimiento y limpieza, ¿son costosos? ¿Están disponibles en el país? Mira, no es que sean costosos, es más bien la logística operacional. Por ejemplo, si tú vas a la presa de Valdesia, te vas a encontrar con una draga que fue donada por el gobierno italiano, recién construida Valdesia en el año 76. Ocurre que por no tener suficiente personal para operar la draga y por no tener un espacio donde colocar el sedimento, prefirieron dejar la draga ahí tranquila, afectada por los agentes meteóricos, por el sol, la lluvia, la humedad, deteriorándose, en lugar de usarla. Debíamos tener en cada presa un equipo de mantenimiento y que ese equipo esté encargado. De hecho, yo le sugerí en una ocasión al INDRI, institución con la cual he tenido buenas relaciones desde que yo trabajé allá en el año 81, que construyéramos, Junior, 3, 4 y 5 presitas pequeñas, diquecitos de 2 metros de altura, aguas arriba de la presa, y que contratáramos a 2 campesinos vecinos a ese diquecito, que su trabajo diario sea bajar con una pala y una carretilla a recoger la grava, la arena y la arcilla que se acumulen en ese diquecito todos los días. Tan sencillo como eso, ingeniero, diario, tan sencillo, algún trabajito diario sencillo, pero que ayude al diario. final. Y tú le pagas 15,000, 20,000 pesos mensual a ese señor y le da la libertad de que ese material que él saca, él vaya y lo venda a la ferretería o se lo venda a algún comunitario que le interese, grava y arena. De esa manera, ese material nunca te llega a la presa porque tú lo estás reteniendo. Porque tú sabes qué es lo que complica el costo, Giovanni, entrarse a la presa llena de agua a sacar el material. Pero claro, si tú lo colectas antes de que llegue a la presa, está resuelto. No, porque si las empresas constructoras de agregado le encuentran almacenada, es más fácil para ellos llevárselo. No tienen que trabajar para excavarlo. Señores, gracias al ingeniero Josiris de León. Un placer que usted haya aceptado la invitación y sobre todo, pues, conversar con el público cerrando la noche con este tema tan interesante que es el abastecimiento de agua y protección ante los terremotos, que no hablamos de terremotos y ciclones, pero de verdad agradecido, ingeniero. Encantado, un placer. Gracias, Giovanni, gracias, Junior, gracias al pueblo dominicano. Señores, conversamos con el ingeniero Osiris de León, como siempre agradecido de que él estuviera con nosotros. A ustedes, gracias por el favor de la sintonía. Mañana nos reencontraremos nuevamente aquí en su espacio Cerrando la Noche. Hasta entonces.